otros, la nuestra, y conquistar, Señor, los territorios que tú nos entregues. En el nombre de Jesús, permite que cada uno de los oyentes presentes y los que van a oír en diferido sean edificados y que esta palabra que no puede volver vacía traiga el efecto para lo que es enviado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar a vuelo de pájaro acerca de lo que es el diplomado de intercesores proféticos. Dice el libro de Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, cuando hablamos de intercesores proféticos, estamos hablando de manera específica de un diplomado que estamos llevando a cabo. Es a través de audios, así que usted puede inscribirse, escríbanos al privado. Estos diplomados le van a dar muchas herramientas para usted orar de manera efectiva por sus familiares, por sus seres queridos, por su ciudad, por su nación, por la iglesia. ¿Por qué hablamos de un diplomado de intercesores proféticos? Bueno, déjeme decirle que en toda la trayectoria que hemos tenido como cristianos y al frente de una obra, nos damos cuenta de que hay ministros que no entienden la importancia de soltar una palabra sobre aquellos que están bajo su cobertura. Dios es un Dios de orden. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos que nosotros debemos estar sujetos a las coberturas que Dios diseñó. Por ejemplo, en la casa, ¿verdad? La cabeza, la autoridad es el hombre. Y luego mamá, ¿verdad? La esposa de ese hombre que formaron ese hogar. Y cuando nosotros no usamos estas herramientas como es la autoridad delegada por Dios, pues lamentablemente las cosas no surten el mismo efecto que deberían de llevar. Ayer estuvimos grabando una clase bien interesante acerca de una familia bien disfuncional. Si quiere saber, va a tener que inscribirse en el diplomado que tiene que ver con la unidad. Hablábamos acerca de un padre que él lo único que hizo fue engendrar hijos, engendró 13. Y bueno, él dejaba que las mujeres hicieran como le provocaba con los hijos, con él. Y lamentablemente lo que había era una anarquía en este hogar. Porque cuando las personas no cumplen con el rol que se les otorga o que se les confía, pues lamentablemente son un desastre. Hay ministros que no es que son malos y no es que tampoco sean neófitos, sino que se han desarrollado mucho en un área, y en esta que tiene que ver con soltar una palabra, con orar de manera puntual por las personas que están bajo su cobertura, hace que el creyente no logre el objetivo que necesita y desea lograr. Mire lo que vamos a hablar en este día. Cuando nosotros hablamos de intercesores, la palabra interceder significa ponerse en medio, intervenir. Sus componentes léxicos son el prefijo inter, que significa entre, y cedere, que significa caminar, caer, dar el paso, abandonar, ¿verdad? Bíblicamente, ¿dónde se apoya la idea de los intercesores proféticos? Bueno, la necesidad de los intercesores proféticos nace de colocarse entre Dios y los hombres en favor de los hombres. Óigase bien, en favor de los hombres, no en contra de los seres humanos, que necesitan tanto la intervención divina para corregir sus malos caminos. Acabamos de leer Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé.
Me llama la atención que la Biblia dice una cosa. Es que Dios tiene unas demandas, Osvaldo, que uno se queda así como que, wow, ¿quién apagó la luz? Dice que Dios buscó a alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de él en favor de la tierra. Ahora, yo me pregunto, Arquelini Agüero se pregunta, ¿por qué un Dios soberano? ¿Por qué un Dios todopoderoso? ¿Por qué un Dios bueno, un Padre bueno como el que tenemos, tiene que esperar que alguien se ponga en la brecha a favor de la tierra para que no venga destrucción? Y lamentablemente muchos están durmiendo, muchos están apagados, no saben cuál es su oficio o el rol que le han designado. Dios es un Dios de orden y Él establece orden en cada lugar. Por ejemplo, para que Dios esté en mi hogar, nosotros, como cabezas del hogar, tenemos que darle una invitación. ¿Sí o no? O sea, Dios no va a decir, no, que bueno, yo te di la vida, yo te perdoné los pecados, yo voy para allá. No. Cero arbitrariedad. En Dios no habita eso. Él es un caballero, es una persona extremadamente respetuosa. Y cuando las personas provocan juicio porque su conducta ha llegado al colmo, su pecado delante de la presencia de Dios, y va a venir juicio porque tiene que venir juicio, porque Dios necesita corregir a la gente y llamar al arrepentimiento a los que va a llamar. Él está esperando que si usted ve en la ciudad donde usted ve, en el sector donde usted ve, que se ha desbordado la maldad, que se ha desbordado la iniquidad, y que usted sabe que en cualquier momento va a descender un juicio, que usted se ponga en favor de la tierra. Que se ponga en favor de los hombres, dice la palabra. ¿Por qué usted tiene que ponerse en favor de los hombres? No debería estar pidiendo, Señor, juicio, mátalos a todos, destrúyelos a todos. Porque usted es creyente, usted es cristiano, usted vino a los pies de Cristo porque alguien oró por usted. Y la misericordia que Dios mostró para con usted, también la necesitan esos que están perdidos. Oiga eso, oiga esto y nunca se le olvide. El mismo precio que Jesucristo pagó por usted para que usted sea salvo, es el mismo precio que Dios pagó por el brujo que tiene en la cuadra. Es el mismo precio que Cristo pagó por el vendedor de drogas que está en su sector, por el asesino, por el mala conducta que está en su sector. Y Cristo quiere salvarlo, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sueño de Dios y para eso Él pagó. Entonces Él está buscando intercesores, gente que se pare en la brecha para pedir en favor de los hombres. Mira a este delincuente, Señor, quebranta su iniquidad, te pido por él, háblale, dale sabiduría, permite que él entienda su condición. Hay que interceder por los demás porque la gente no se va a convertir si no hay intercesión. Mire, Cristo echaba la noche orando. Él pasaba las noches orando. ¿Por qué pasaba las noches? Oye, pero si él era el Dios hecho carne, ¿para qué tenía que estar orando? ¿Por qué no solo hacía una impartición de su vida? Porque él tenía que llenarse de la presencia de Dios, recibir las instrucciones del Padre, para tener una palabra oportuna, para predicarle a esa gente, para que la gente estuviesen de alguna manera acoplados a lo que le iba a ministrar. El creyente que ora para que lleguen juicios a los incrédulos no saben a qué espíritu pertenecen. Nosotros no podemos estar orando para que los impíos se los lleve el diablo. Hay una palabra muy delicada y está en Mateo. Dice que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara muriera. Mas yo os digo que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice bueno para nada a otro merece que lo lleven a juicio. Y el que maldiga, el que desee que alguien se vaya al infierno, él merece ir a parar a las llamas del infierno. Porque la condenación eterna no son 3 días, no son 2 días, no es algo fugaz, es una eternidad que no terminará.
Y Dios no quiere que ninguno de nosotros vayamos allí. Así que tenemos que clamar para que las personas se arrepientan de sus malos caminos. Pastora, mire, está muy bonito el mensaje, pero estoy cansada de orar por esa gente y no se arrepienten. Pero estás haciendo el trabajo. Tú no sabes en qué momento Dios los trae para adentro. Tú no sabes en qué momento Dios se les va a revelar. Tú no sabes en qué momento la última oración que hiciste es la que va a llenar esa copa y va a traer el resultado que estás esperando. Dios espera que como hijo de Dios te pongas entre Dios y la tierra en favor de la tierra. Mire, en el libro de Lucas 9:53 al 56, dice que Jesucristo necesitaba ir a cierto lugar y manda a los discípulos y le dice, mira, anda allí, por favor, y aparten un lugar para donde yo voy a ir a descansar. Y dice que las personas del sector no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y lo consuma? Vemos que Cristo no le dice, pero ¿cómo vas a pedir fuego del cielo si tú no tienes ese poder? No. Cristo los reprende. Entonces, volviéndose él, los reprendió. Wow, cuando conseguimos la palabra reprender en la Biblia, estamos hablando de reprender al diablo, pero también hay creyentes que necesitan ser reprendidos por su actitud. Dice, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, ¿tenemos el poder? Claro que tenemos el poder. Por eso es un abuso de autoridad y un espíritu destructor está impulsando a aquellos que piden juicio de destrucción sobre las personas. Están siendo impulsados por Satanás, que es el único que anhela la destrucción del ser humano. Hermana, pero es que hay gente que son muy mala. Ellos merecen ser destruidos. Sí, son muy malos. Pero tú y yo también estábamos en esa lista. Nosotros íbamos camino al infierno. Y alguien, Dios lo levantó, intercedió por nosotros y llegamos, hermana, pero yo nunca he matado a nadie, pero yo nunca he asaltado a nadie. Usted no lo ha hecho físicamente, pero ¿a cuántos has odiado? ¿A cuántos has aborrecido en tu corazón? La palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, no lo hemos hecho físicamente, ¿verdad? Pero ha estado en nuestro corazón rencor contra la gente, odio contra la gente, aborrecimos a alguien en esta vida y estábamos en esa lista de los que no tenían salvación, pero la intercesión nos trajo. Mire, cuando el pueblo de Israel se vio en una oportunidad con un decreto de destrucción sobre su vida, dice que vinieron a la reina Esther. En Esther 4:8 dice que le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Y de hecho le dijo su tío, mira, tú no sabes si para esto fue que Dios te puso a reinar. Te puso como reina en este gobierno. Entonces, Dios te llama y te pone en un lugar para que interceda, porque es que esos son una pila de perdidos. Por eso es que tienes que interceder, porque están perdidos. Es que esa gente son puros animales, mire, eso actúan como animales. Por eso es que tienes que interceder. La palabra de Dios nos habla de que la gente no entendieron, que la gente no entiende lo que están haciendo, que la gente son sin entendimiento y solo la intervención divina lo va a lograr. Pero Dios te tiene a ti para que seas ese instrumento de Dios que va a generar un cambio en ese lugar. Mire, cuando usted oye el testimonio de Amolonga, dice que esta era una ciudad tan corrompida que ahí todo el mundo era brujo. Era una cuestión de perversión a un nivel exponencial. Llega un ministro con su familia
los brujos del lugar, entre ellos el papaupa del territorio, comienza a lanzarle brujería y brujería y brujería. El hermano se enfermó, la esposa se enfermaron, los hijos, pero ellos permanecieron ahí orando. Un día al líder principal le pega un cáncer. Y entonces, bueno, como siempre, la gente le gusta hacer daño, pero no se quieren morir, no quieren ellos sufrir ninguna adversidad. Resulta ser que el hombre comienza a pedir que lo ayuden y a pedirle a Dios, porque la gente son descaradas, le sirven al diablo, pero cuando están mal le piden a Dios. Y resulta ser que, bueno, que Dios le reveló que ese hombre tenía la sanidad de él y lo manda a buscar. Le manda a dos de sus hijos y una pila de delincuentes que él tenía ahí que eran bien temerarios, gente con un rostro bien endemoniado, y mandan a buscar al pastor. El pastor va a la casa y le dice: ajá, dígame, ¿en qué le puedo servir? Bueno, mire, yo estoy muy mal, tengo un cáncer. El tipo casi que se le veían las vísceras de la tronera que tenía en la barriga. Creo que es así, si mal no recuerdo el testimonio. Entonces, bueno, yo estuve pidiéndole a Dios por mi salud y a mí se me reveló un espíritu y me dijo que usted era el que me podía orar por mí y sanarme. Este tipo no dijo: oye, no, imagínate, ahora yo pues sujeto a que me han estado echando brujería, se me ha enfermado yo, se me enfermó la mujer, se me murió. No, él entendió que para eso estaba ahí. Agarró, oró por este tipo, el cáncer desapareció. ¿Y sabe lo que le da el hombre como regalo? Le consiguió, bueno, un conglomerado de ídolos. Y le dijo: mira, estas son las cosas más valiosas que yo tengo. También te voy a dar comida, te voy a dar otras cosas, pero esto es lo más valioso que yo tengo. Y el tipo, bueno, tú sabes, ahí observando, a ver, pidiéndole dirección a Dios, cómo hacía. Entonces, mira lo que sucede. El hombre todavía sigue haciendo brujería. Pero él veía que ya sus brujerías no surtían efecto. Y le decía: bueno, si yo no te pude sanar, anda donde el pastor, que él oró por mí y él sí me pudo sanar. O sea, el Dios que está en él sí me pudo sanar. Y así comenzó a romperse aquella perversión, aquel néctar de iniquidad que había en Amolonga. Y comenzaron la gente a venir: bueno, pero si el poder que está en este hombre es superior al que siempre ha estado, pues entonces vamos por donde este hombre, que es mejor sanando a los enfermos. Y comenzó a revertirse aquel mal en Amolonga hasta que se convirtió la ciudad completa. Y era una ciudad donde había miseria, donde los frutos no se daban y comenzaron a nacer frutos extravagantes. Me recuerda mucho lo que le pasó a los espías, ¿verdad? Que dice que cargaban entre dos un racimo de plátano. Bueno, así pasó ahí en Amolonga y pasa todavía. Todos los bares se convirtieron en iglesias, o sea, los locales que usaban para bares los usan para reuniones de alabanza al Señor. Pero tuvo que haber un intercesor, que tu lugar donde Dios te puso es un caos, es realmente una anarquía, pero tú estás ahí, que eres la luz, tú eres la luz del mundo. Y como intercesor tú eres el único que puedes hacer que el juicio se detenga sobre esa tierra. Y Dios está esperando que hagas vallado. Dios está esperando que hagas lo correcto como hijos de Dios, porque dice que Él nos envía como cordero en medio de lobos. Así que tú estás rodeado de pura gente que para tu apreciación no sirven. Son gentes crueles, son gentes malvados, adoradores del diablo, son puros lobos. Y tú eres esa oveja en medio de esos lobos. Pero tú estás allí para impartir la sal, para impartir. Mira, a mí me llama la atención cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos sal de la tierra. Nosotros, Cristo dijo: no los saques del mundo, no los saques del mundo. O sea que Dios no nos quiere apartados del mundo, sino apartados de la perversión, que es distinto. Y oiga esto, ¿cómo hace la sal para dar gusto a las comidas? Bueno, bien fácil. Tiene que mezclarse con la comida. La sal tú no la vas a poner hacia el frente de la comida para ver si la comida tiene sabor. No, vas a tener que echarla, vas a tener que removerla, ¿verdad?
y entonces agarra el gusto adecuado. No te puedes pasar de sal, porque una comida muy salada va a dar subida de presión, va a traer problemas de corazón, va a traer cálculo en los riñones, así que no te pases de sal, pero da el punto exacto para que esa comida sea tolerable. Así nosotros como sal tenemos que estar en el lugar donde estamos para poder hacer que el mundo sea tolerable. Entonces tú eres un intercesor. El intercesor es para bajar los milagros de la presencia de Dios a esas personas torcidas. Bueno, si me pongo a testificarle por cuántas personas torcidas he orado, no vamos a terminar hoy. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Carrizal, me mudé al último piso de ese edificio y aquello consumían hierba ahí, hasta ese ya está bueno. Aquello era muchos homosexuales allí. Y bueno, yo oraba por ellos, no oraba para que el diablo se los llevara, ni oraba para que los matara Dios, oraba para que Dios hiciera una intervención. Y había un chico que se montaba en el ascensor siempre, que vivía en el edificio, y cada vez que él se montaba, él cuando me veía había un choque de espíritu terrible, él me aborrecía con toda su fuerza. Pero yo miraba en este hombre la necesidad, la carencia que había en él, y Dios me permitía ver que en este hombre había un espíritu noble, un espíritu atrapado por los demonios, pero un hombre que si llegaba a las manos de Dios, si llegaba al camino de la salvación, iba a ser alguien especial. Bueno, cada vez que yo lo veía, le decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Y el hombre se volteaba porque él no me quería ver y se iba por otro lado, o sea, salía de ese ascensor disparado porque no quería estar conmigo. Un buen día, a él se le presenta un problema después de muchos años de llorar. Chacho, yo no sé cuántos años fueron. Y viene una de las feligreses de la congregación y le dice, mira, yo tengo una pastora que ella te va a ayudar, no sé qué más, vamos y te llevo allá. Y viene cuando la mujer lo trae, resulta que era conmigo. Y él dice que no, tanto nada para morir ahogado en la orilla, tanto vile usted para al final terminar con usted. Y el hombre, Dios me puso luego en gracia con este hombre. Mire, hasta el sol de hoy es como quien dice mi mano derecha en Venezuela. Es el que me hace los favores en Venezuela. Es el que está pendiente de muchas cosas mías en Venezuela. Y es a quien acudo cuando necesito un favor, el 911 en Venezuela. A él es quien acudo. Entonces, ¿qué hizo la intercesión? No solo me lo gané para Cristo, sino que Dios en su favor y su misericordia por las oraciones que hizo por él. Bueno, ahora resulta que el muchacho es un servidor del Señor y una ayuda para mí, porque Dios quiere cambiar la gente. Sí. Pero la única forma es que haya un intercesor. Por eso es que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y allí intercede por nosotros. ¿Ah? Si usted y yo que somos salvos necesitamos la intercesión de Jesucristo. No, ya yo estoy salvo, ya yo no necesito más nada. No, yo necesito la intercesión de Jesucristo. Y dice que Él intercede por nosotros día y noche. Entonces, ¿cómo vamos a aspirar que los perdidos no necesiten intercesión? Tenemos que abrir los ojos del entendimiento y comprender que Dios está contando con nosotros para cambiar nuestro entorno. El intercesor sigue el ejemplo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se das cuenta? El Espíritu Santo y Cristo están allí cumpliendo con este rol y nosotros tenemos que también ser seguidores como cristianos de este estilo de vida. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando intercedemos, no es por nuestra propia voluntad, sino que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seamos usados como instrumentos de su misericordia y poder testificar. Hoy vamos a vuelo de pájaro, porque ya me quedan, son 5 minutos, ¿verdad?, a escudriñar cómo la intercesión profética es efectiva. En 1 Samuel, léase todo el capítulo, yo no se lo voy a leer por factor tiempo, pero nos cuenta 1 Samuel 1 que en las sierras de Efraín allí había un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y cada año Elcana viajaba de su pueblo hasta Silo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle allí sacrificios, ¿verdad? Entonces, resulta ser que cuando Elcana ofrecía su sacrificio, le daba una parte de los alimentos a su esposa Penina y otra a sus hijos, pero a Ana le daba una parte escogida porque él la amaba, aunque el Señor no le había dado hijos. Bueno, resulta ser que Penina siempre molestaba a Ana, la hacía sentir mal porque el Señor no le había permitido tener hijos, así que la molestaba hasta hacerla llorar, la metía en un pozo de tristeza y de depresión impresionante, y ella le reclamaba al marido que por qué no le daba hijos, y el marido le decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Yo te amo, pero ¿de qué le servía que él la amara si él no ponía autoridad entre las dos mujeres? Dejaba que la otra barriera el piso emocionalmente con la que él supuestamente amaba. Bueno, resulta ser que esta mujer un día tiene una revelación. Entiende que lo que le está dando el marido no es suficiente para ofrendar si quiere ver un milagro, si quiere ver una intervención divina y que esta mujer dejara de azotarla. Se va y se pone a llorar allí en la presencia de Dios y dice que Ana entendió que para pasar de esa condición en la que ella estaba tenía que pasar de demandante a ofertante. Así que hace un voto, un pacto, y le dice a Dios, mira, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti en servicio. Pero llega Elí, ¿verdad?, que estaba todo torcido como ministro, dejaba que los hijos hicieran lo que le daba la gana, y le dice, mira, mija, digiere tu vino, viniste aquí borracha a berrear aquí. Y llega y ella le dice, no, señor, yo no he tomado vino, no me tomes como una impía. Soy una persona afligida y le estaba compartiendo mis problemas al Señor. No piense usted que yo soy una mala mujer. He estado orando todo este tiempo porque estoy muy triste con tantos problemas. Y dice que Elí, óigase bien, y por eso nosotros tenemos que orar para que los pastores que están sobre nosotros intercedan por nosotros, porque lo que ellos pidan, eso va a venir sobre nuestras vidas. Dice que Elí le contestó, ve en paz, que el Dios de Israel te dé lo que pediste. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios nos dejó sujetos a una cobertura? Que sea Él quien declare una palabra sobre nosotros para recibir el milagro. Y la respuesta es para que tenga un derecho legal en el mundo espiritual y Satanás no pueda impedirlo.
Cuando usted diezme, cuando usted ofrende, cuando usted tenga problemas, vaya delante de su cobertura y dígale, necesito que ore por esto. Porque usted también está orando, pero esa autoridad establecida por Dios sobre su cabeza es el que tiene el derecho legal en el mundo espiritual para bloquear la agenda de las tinieblas. Bueno. Dice que la mujer se fue a su casa, el hombre se acuesta con ella, tiene intimidad sexual y la mujer sale preñada. Y yo digo, ¿y cuántos años tenía esta mujer subiendo con la misma condición a la casa de Dios y bajaba sin respuesta? Hasta que el hombre de Dios no declaró la palabra, ella no tuvo salida a su situación. Ahora, bueno, la mujer... El marido le dice, bueno, tienes que cumplir lo que prometiste, así que este muchacho tiene que entregar, decir, deja que yo pase el tiempo de amamantamiento y cuando ya él pueda comer alimentos sólidos, yo lo llevo. La mujer cumple su pacto, entrega al hijo, lo deja ya para que le sirva a Dios. Y dice la palabra de Dios que todos los años Ana subía a llevarle una túnica nueva a su hijo. Pero un día, Elí se da cuenta de que esta mujer no solo cumplió, sino que no falseó el pacto, no fue a tratar de volver a llevarse el hijo, no. Iba y veía a su hijo una vez al año. Y viene el sacerdote Elí y le dice, que el Dios omnipotente te dé en recompensa de este hijo más hijos. Le dice a Elcana, de esta mujer. Vuelven a bajar de allá de la casa de Dios y cuando llega Elcana se acuesta con Ana y sale embarazada de quintillizos. Y yo digo, Dios mío, pero qué impactante. Esta mujer sufrió años, la Biblia no dice cuántos, pero la otra mujer tenía muchos hijos, así que lo mínimo que tenía sufriendo eran 5, 8, 10 años. Luego tiene a su hijo y lo lleva, y hasta que el hombre no fue visionario y entendió que tenía que soltar la palabra, la bendita mujer no tuvo su aljaba llena de hijos. Cuando el hombre soltó la palabra la primera vez, hasta ahí llegó Penina, hasta ahí llegó la turbación de espíritu, hasta ahí llegó la depresión, hasta ahí porque el hombre de Dios soltó la palabra. Necesitamos coberturas, entendido de que necesitamos la administración de ellos, que suelten la palabra, porque ellos son la autoridad delegada por Dios sobre nuestras vidas. Es como cuando usted se va a casar. ¿Por qué yo tuve que ir a una autoridad para casarme con Osvaldo? ¿Por qué no nos casamos nosotros ya, Osvaldo? Bueno, yo te acepto como esposo y tú me aceptas como esposo y ya estamos casados. No, tiene que haber una autoridad legal que suelte la palabra, que los declare marido y mujer. Cuando una gente se va a divorciar, tiene que haber una autoridad que declare disuelto el vínculo. En el mundo espiritual también. Necesitamos intercesores, pero no solo intercesores proféticos. Gente que suelten una palabra que cambien el rumbo de tu vida para siempre. Así que oremos por personas entendidas, porque los que están sobre nosotros como cobertura, Dios les revele cuál es la palabra que tienen que soltar sobre nuestras vidas, pero tenemos que ir delante de la presencia de Dios y delante del ministro para que Él sea oportuno y se acorte el sufrimiento, la opresión que ha venido de parte del enemigo en contra de nuestras vidas. Osvaldo, despídenos en una oración bien breve, por cierto. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos permite ser intercesores proféticos. Además de eso, que tenemos un sacerdocio eterno en ti, Señor Jesucristo, y permite que podamos cada día ejercer ese sacerdocio de tal manera que podamos ser efectivos, Señor, en esa conexión entre tú y los hombres, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, por cada uno que oye este mensaje, y permite que cada uno tenga palabra de ciencia y palabra de sabiduría para ejercer su sacerdocio de tal manera que puedan ser efectivos en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones. Hasta el próximo domingo.